Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto psicológico de la pandemia del COVID-19 y la web. Dos elementos que en este momento están muy en boga. Mi nombre soy la psicóloga María Isabel Morales Martínez y voy a estarles hablando acerca de este fenómeno tan reciente que estamos viviendo y, ¿por qué no decirlo?, sufriendo. Esto es una situación real y lo quiero remarcar porque es diferente a todas las respuestas psicológicas que se presentan cuando algo es irreal. Y digo que es una situación real por lo siguiente: tenemos incertidumbre, tenemos riesgos reales y riesgos en el área laboral, en el área de salud y en la economía. Esto es real. También tenemos una situación que vivir, que es el aislamiento y la inseguridad que se ha dado por toda esta situación. Poco a poco voy hablando de cada una de estas situaciones y para que hablemos desde una realidad se tienen que ver dos aspectos importantes. Uno son los fenómenos internos que tenemos, que tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y también con nuestra forma de actuar. Y otro que es el externo, que tenemos ahí una serie de factores como es la rápida propagación del virus, a veces la información y desinformación que tenemos. Y por otro lado también tenemos lo que sería la falta de estructura tanto externa, una estructura que esperamos que venga de fuera y que no está presente. A veces tenemos una información, luego otra información contraria, entonces tenemos una serie de problemas de falta de estructura externa que nos afecta también en lo que sería nuestra estructura interna. Vamos a empezar por lo que serían estas afectaciones internas. Les mencioné que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con la forma en cómo actuamos. De eso somos responsables nosotros como individuos. Bien, dentro de las respuestas emocionales voy a hablar acerca de lo que menciona el Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades, ya en muy reciente información de este 2020. Primero, estamos poco familiarizados ante una situación de pandemia. Si bien en el 2009 estuvimos experimentando lo que es la influenza, sin embargo no fue tan impactante a nivel mundial como en este momento de la pandemia. Esto nos lleva a sentirnos constantemente alertas y estar alertas porque sentimos un peligro. Y esto nos lleva a una serie de síntomas de estrés, como es la irritación. De repente podemos estar en casa o en el trabajo, ¿sí?, o dentro de la misma computadora y sentimos que estamos irritados, no sabemos por qué, nos enoja hasta porque pasa la mosca. Y una actitud de negación. Esta actitud de negación es la que nos está poniendo en mucho riesgo. Y lo vemos con muchas gentes cuando dicen: esto no está sucediendo, esto fue creado por un gobierno, esto fue creado por un país. Esa es una parte de la negación. Y psicológicamente esta negación tiene que ver con una forma, con una defensa para no sentir ansiedad y angustia. Y entonces decimos: no existe nada, no es cierto. También existe lo que es la falta de motivación. De repente aquellas actividades que nos motivaban nos dejan de motivar. No queremos ya fácilmente entrar a guisar, no nos preocupamos ya por nuestra presentación física, estamos desmotivados. De repente hasta la música que nos gustaba ya deja de gustarnos.
los nervios, la ansiedad y la incertidumbre. Esto es algo que está presente. Vuelvo a decir, estamos hablando de estos factores internos que tienen que ver con la cuestión emocional. Cansancio, agotamiento, sentirse a veces abrumado porque de repente se está pensando, y ahorita vamos a entrar a lo que son pensamientos, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a tener que cambiar? ¿Cuáles van a ser mis nuevos sistemas de vida? Sí. La tristeza y la depresión. Es muy normal que sintamos todos estos síntomas, porque estamos, vuelvo a repetir, ante una situación real. La tristeza y la depresión, claro, porque ante la tristeza es porque estamos perdiendo algo. A lo mejor estamos perdiendo nuestra libertad para estarnos moviendo, a lo mejor estamos perdiendo nuestra oportunidad que teníamos para terminar nuestros estudios, para trabajar. Hay quienes han perdido la oportunidad hasta de casarse, ¿sí? Entonces son muchas pérdidas, y no digamos la peor de las pérdidas, cuando perdemos un ser querido, cuando fallece un ser querido. También insomnio, el insomnio por estar pensando y pensando y pensando qué va a suceder. Los problemas de concentración, y ustedes podrán darse cuenta en ocasiones que antes podían leer un libro o estar frente a la computadora y de repente checar una información, y resulta ser que de repente un párrafo u otro párrafo lo tienen que repetir 1, 2 y 3 veces. ¿Por qué? Porque no llegan a entender de qué se está tratando lo que está escrito. Continuamos con las respuestas emocionales. Como les mencionaba, ansiedad. Es muy normal que sintamos esta ansiedad porque, les vuelvo a repetir, estamos constantemente alertas a los síntomas. De repente se me cierra la garganta y será ya el primer síntoma, y de repente me duele la cabeza, y la cabeza puede ser que esté doliendo porque como estoy tensando toda esta parte del cuerpo, el cuello, ¿sí?, la mandíbula misma, entonces me está dando dolor de cabeza. Y entonces decimos, ¿y será el dolor de cabeza por la pandemia? ¿Ya me infecté? ¿Sí? O estamos al pendiente de algún familiar, sus síntomas, ya se enfermó del estómago, ¿será o no será? Miedo a la infección, claro, es un miedo natural, y ese es un miedo que tiene que ver con esta constitución que tenemos en nuestro cerebro cuando actuamos, cuando estamos presentes ante un peligro, y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, y la amenaza de muerte. No solamente es de enfermarnos, no solamente es quedarnos sin trabajo, no solamente es no poder salir, es un miedo de muerte. Frustración y aburrimiento, esto les da más a los jóvenes, ¿no? De repente es, pues no puedo salir, ya no es que no me den permiso mi papá ni mi mamá, sino que realmente no puedo salir, no hay lugar a donde ir, están cerrados los parques, está cerrado los bares, ¿sí?, los lugares, los cafés donde me reunía con los amigos, están cerrados. Entonces viene frustración y aburrimiento. Y esto que estamos padeciendo con respecto a la pandemia es muy diferente a otro tipo de eventos, por ejemplo, un sismo, una inundación, que sabemos que un sismo no va a durar una hora, ¿sí?, sino que es un evento que se presenta con toda su fuerza, que tiene una temporalidad, y bueno, las consecuencias son las que tienen mayor durabilidad. En este caso, no sabemos en cuánto tiempo va a pasar esto. Por eso aún es más la tensión y la ansiedad. La desesperanza y el desencanto, que es mayormente presentable en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tenían la idea de terminar su carrera, que tenían planes de iniciar un negocio, y de repente viene la desesperanza,
Bien, les mencionaba que esto de las emociones tiene que ver un tanto cuanto o sobre todo con lo que es nuestra actividad cerebral, donde con el estrés estamos segregando una hormona llamada cortisol. En una parte muy interna del cerebro tenemos una estructura que se le llama el hipotálamo y la amígdala. Estas partes son las que ante una situación estresante se reactivan, ya sea para que huyamos o para congelarnos y no poder hacer nada. Pues esto mismo está sucediendo cuando la gente se deprime, se aísla, no quiere hablar, es una respuesta de congelamiento. Pero ahorita vamos a ver más comportamientos que tienen que ver con esta parte de moverse, pero sin una productividad, ¿sí? Lo vamos a checar más con lo que serían las acciones y las conductas que tomamos. Ya vimos las emociones, ahora vamos con lo que serían los pensamientos. Los pensamientos son catastróficos. Aquí hay algo bien importante. Si una persona ya presentaba depresión, si ya una persona tenía ciertos síntomas psicóticos u obsesivos compulsivos, puede ser que se incrementen con esta situación. Si alguien es con tendencia depresiva de decir, pues, híjoles, que me voy a morir, ya para qué sigo en esta vida, o no le encuentran un motivo a su vida, pues entonces se van a incrementar este tipo de pensamientos. Ideaciones suicidas, ¿sí? ¿Cómo me pudiera morir? ¿Y si me corto las venas? ¿Y si me lanzo? ¿Qué hago? ¿Sí? Nihilismo. El nihilismo es algo bien importante. El nihilismo es, pues si ya se va a acabar el mundo, si vamos a estar así y yo me siento incompetente para enfrentar esta situación, ¿qué caso tiene seguir? Recuerdos negativos. Estos recuerdos negativos tienen que ver con, hijo, esto le pasó a mi mamá, se empezó a sentir así cuando se murió, o a un familiar, y empiezan los recuerdos negativos. Las creencias tienen que ver con todo aquello que aprendimos, si estuvimos en un entorno familiar favorable en la cual se mencionaba de esto es un momento y se va a seguir adelante y vamos a encontrar alguna solución, pues entonces vamos a continuar. Pero si estas creencias tienen que ver con situaciones e ideas catastróficas, sí nos va a asustar más aún y nos vamos a meter más en ansiedad, en angustia y en depresión. Y buscar culpables, que si los chinos porque empezaron a comer murciélagos, que si el gobierno, ¿sí? Que si cuántas situaciones encontramos en la cual nosotros buscamos los culpables. Esa es una forma de hacer frente también a los miedos y a las tristezas y a las depresiones. ¿Cómo actuamos? Pues más bien no accionamos, sino reaccionamos. Y entonces es todo lo que las reacciones pueden estar siendo guiadas por esas emociones y por esos pensamientos. Entonces, si el mundo ya se va a acabar, entonces, ¿qué caso tiene? Y si tengo ideas suicidas, pues de una vez me lanzo, ¿no? Como hace poco en unas noticias, una chiquita de 13 años se iba a lanzar para ya suicidarse. La hiperactividad de repente es, tengo que estar haciendo algo. Y esto es algo que nos sucedió a todos, ¿no? Puede ser que el ama de casa de repente se vuelva más compulsiva en la limpieza. Puede ser, y lo hemos visto también con gente de, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacemos? Y todo así de una manera muy compulsiva y hago videos, ¿no? Pero con la idea de decir, estoy haciendo algo. Pero es una reacción, no una acción. La inmovilidad, que sería lo contrario, de, pues no tiene caso, aquí ya me quedo, me encierro, estoy en videojuegos,
veo la televisión, veo videos, pero una inmovilidad que no lleva a la parte de la productividad. El aislamiento que ya les mencionaba, algo bien importante, cuando estamos con el pensamiento de quién tiene la culpa de todo esto, estas autoridades no nos dan la información bien de lo que está sucediendo, estos chinos, Estados Unidos, y así constantemente encontrando culpables, nos oponemos entonces a las pautas sanitarias que nos establecen y hacemos lo que queremos. Esa es una forma de reaccionar. Las adicciones ahorita está siendo un problema grande, sobre todo en los jóvenes, y algo bien importante, si antes los padres de familia no se daban cuenta si el hijo o la hija consumían algo, ahorita se está detectando por esta situación de las adicciones. Y si hay ansiedad, hay angustia, hay depresión, pues se requiere mucho más de la sustancia que anteriormente se venía consumiendo. Y violencia podemos ver en los noticiarios, ¿no?, de que aumentan los feminicidios, que aumentan la violencia intrafamiliar, y tratando de buscar estrategias para hacer frente a esto. Pues esa violencia, esas adicciones, puede ser que ya estaban ahí vigentes, pero que con el aislamiento, con los cambios de estilo de vida, es que se agudizaron. Bueno, si son de los pensamientos, las emociones y las acciones, me remití a lo que Kathy Byron escribe sobre qué hacer para los cambios de pensamiento. Ella dice: todo es reflejo de tu propio sentimiento. Primeramente, lo que ella sugiere es identificar el pensamiento y las creencias y decir, ¿esto es real o es una creencia? ¿Es en base a lo que yo he aprendido o es real? Hacer contacto con las sensaciones corporales, ¿sí? Si estoy enojado, si estoy molesta, ¿qué estoy sintiendo en mi mandíbula, en mi cuello, en mi estómago, en mis vísceras? ¿Qué estoy sintiendo? Esto es una forma de hacer contacto de cómo el pensamiento impacta sobre las sensaciones corporales. Y asociarlo con las emociones. A veces hay personas que dicen, sí, cada vez que yo me enojo, me doy cuenta que duermo con las mandíbulas apretadas, hasta las rechino. Y la inversión. Sobre la inversión, Kathy Byron habla acerca de una técnica, podríamos hablar sencilla, pero todo su libro habla acerca de cómo hacer frente a esto. Y una inversión es la siguiente: en lugar de decir, estoy asustada porque tengo miedo a infectarme, podremos decir, me asusta pensar que voy a infectarme. De esta manera me responsabilizo de lo que estoy pensando. Y algo que también el Centro para el Control de la Prevención de las Enfermedades menciona es evocar éxitos pasados. ¿Cómo me iba antes? ¿Qué hice antes? Hace poco le decía yo a una persona, ¿cómo le hizo para resolver este problema laboral? Y me dijo así con estructura, esto y esto. ¿Y cómo lo podría aplicar ante esta situación que está viviendo? ¿Sí? Entonces es evocar éxitos del pasado, plantearse retos. Esto es un reto. En estos momentos tenemos retos, ¿sí? Nos tenemos que enfrentar a situaciones nuevas y establecer planes concretos, ¿sí? Porque a veces podría decir, voy a tener éxito ante esta pandemia, sí, pero concretamente ¿en qué y cómo? Recordar todos los días algo placentero. Y aquí me detengo un poquito, voy a hacer mención de lo que el médico psiquiatra Viktor Frankl, en sus diversas obras, él instituyó lo que sería la logoterapia,
Pero él fue una persona que vivió el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, perdió toda su familia, estuvo muchas ocasiones a punto de morir, y después de salir de toda esta situación, le preguntaron una ocasión, ¿no? De que cómo era posible que si no sentía rencor por los alemanes y toda esta situación que vivió. Y lo que él respondió, dijo, es que yo ya los dejé, yo ya dejé atrás esa experiencia. Pero algo que le funcionó mucho en esos momentos en el Holocausto, siempre recordaba a su esposa, a su pareja, y la recordaba de una manera amena, alegre, ¿sí? Y eso lo mantuvo en muchas ocasiones, ¿no? Por ahí hay una técnica que un enfoque maneja, que dice que todos los días recordemos durante 5 minutos momentos felices de nuestra infancia, más o menos a los 5 años de edad. Bueno, pues como vimos acerca del cerebro, pues eso lo que va a crear es una serie de endorfinas y cuestiones aquí del cerebro que nos va a ayudar a estar más tranquilos y focalizar la atención a una situación donde siempre tengamos control y tengamos recursos emocionales para enfrentar, ¿sí? Esta parte de las estrategias del pensamiento, me gustaría mencionar otro pensamiento de Cathy Byron que dice: yo no abandono mis pensamientos, me enfrento a ellos con comprensión y entonces son ellos los que me abandonan a mí. Esto quiere decir, yo no voy a negar que estoy teniendo miedo, miedo no, eso es para los cobardes, no. Reconocerlos, hacerles frente y luego, según esta autora, desaparece. Otras de las estrategias que tienen que ver, ya vimos lo de los pensamientos, que están relacionados con emociones. Otra de las estrategias tienen que ver con cómo actuamos. Y bueno, se menciona que necesitamos favorecer las relaciones sociales y vamos a decir, oye, ¿cómo relaciones sociales si ya no puedo salir al bar, si ya no puedo ir a tomar el café, si ya no puedo ir al concierto? ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo es que la web nos ayuda precisamente a favorecer estas relaciones. Es importante establecer una rutina diaria. ¿A qué horas me voy a levantar? ¿A qué horas voy a hacer ejercicios? ¿Quiénes hacen ejercicios? ¿A qué horas me voy a sentar frente a la computadora? ¿A qué horas me voy a alimentar? O sea, hacer una rutina, porque nuestra rutina ya cambió. Entonces necesitamos establecer una rutina para sentir algo certero. Realizar actividades recreativas, y muchos nos dicen que los juegos de mesa, que hacer ejercicio, que meditar, que alimentarse saludablemente. Hay un punto muy importante que con respecto a la información sobre la pandemia del COVID-19 es sugerible. No informarse sobre de esto 1 o máximo 2 veces al día y en un intervalo de tiempo que no exceda de 1 hora. Así no nos saturamos. Esto también lo promueve el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero bueno, llegamos a esto y bueno, con todo esto, ¿cómo es que la web llega a apoyarnos ante todas estas estrategias? Ya vi que es real, ya vi que tiene que ver con pensamientos, ya vi que tiene que ver con emociones y mi forma de actuar. Sí. ¿Y ahora cómo me apoyo de la web? Mucho de esto ya lo veníamos haciendo, pero ahora lo estamos aplicando en nuestro beneficio. Y este es el elemento externo de la cual hablaba, este factor externo del cual hablaba yo al inicio. Primeramente, la información sobre qué es esto de la pandemia. Vuelvo a repetir, máximo 2 veces al día y que no se exceda de 1 hora. Y eso nos lo da la web.
tenemos mucha información, a veces no tan, más bien es desinformación, pero hay que empezar a aprender qué es información y qué es desinformación. Las noticias, agarramos nuestro celular y ya tenemos las noticias. La comunicación en línea, algo que pues se ha ampliado, lo que son las plataformas donde podemos ver a nuestras amistades, a nuestras familias en otros países, ¿sí? Y en la cual esta comunicación en línea es gracias a la web. Los ejercicios físicos, no, pues ya está el gimnasio cerrado, ya no puedo salir al parque. Hay tantos programas en los cuales puedes hacer ejercicios, tanto para niños, para adultos, para la tercera edad. Y la cuestión es esta búsqueda, porque esa es la forma como vamos a enfrentar esta situación, buscando. Los ejercicios de respiración y meditación, dependiendo de quién acostumbre, si habrá quien le gusta el yoga, habrá quien le gusta la meditación, pero fíjense cómo es que contribuye la web para que tengamos estos ejercicios muy cercanos. Las redes sociales es algo que si bien antes lo usábamos, pero ahora tenemos mayor urgencia de tenerlo, ¿no? Estas redes sociales. Y si estas redes sociales van a que tengamos otro tipo de pláticas más allá de lo que está sucediendo sobre la pandemia, es mejor. Actividades intelectuales, tantos cursos que hay, ¿sí? Venía escuchando que ya el Ballet Folclórico de México está ofreciendo clases virtuales para diferentes tipos de bailes, y entonces ahí está una forma. Hay también cursos hasta para teatro, o sea, hay una infinidad de actividades. Actividades recreativas, podemos encontrar recetas, cómo las manualidades, cómo hacer ciertas composturas en casa, ¿sí? Instalaciones, hasta actividades espirituales, escuchar misa o alguna otra, dependiendo de cada religión, por medio de la web, ¿sí? Las atenciones psicológicas, hay un programa de parte de la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala, de la UNAM, que se llama Guardianes, y también es una forma en la cual se están acercando a las personas que requieren de atención psicológica. Las sesiones psicológicas, nosotros los psicólogos ya se venía dando desde antes, pero ahora nos hemos visto ante la situación de gente que quiere sus sesiones psicológicas mediante lo que es la web. Las clases en línea, vuelvo a decir, si queremos actualización, pues hay muchas clases en línea, y en clases en línea pues ya vimos desde jardín de niños, primaria, secundaria, hasta licenciatura. Nos hemos tenido que adaptar. Fíjense bien lo que digo, es diferente adaptar a sobreadaptar. Adaptarse es... ¿Ya se acabó? No, lo voy a poner. Ay, perdón. Lo pongo desde la última oración. Ajá. Sí. Bien, entonces, ¿cómo nuestros pensamientos, emociones y acciones se adaptan a la nueva situación, a una realidad? La sobreadaptación es lo que les mencionaba, la inmovilidad, la hipertensión, estar buscando qué hacer, o la negatividad también, ¿no? De esto no está sucediendo. Esa es una sobreadaptación. Entonces, dentro de la adaptación están las clases en línea que nos alcanzaron ya a todos. Nos alcanzaron, les digo, desde jardín de niños hasta universidad, doctorado y bueno, en fin. Entonces, eso es algo que afortunadamente las universidades como esta, la UNIVIM, pues ya tiene todo un largo historial y no cayó de sorpresa este cambio. Sin embargo, hay universidades que tanto docentes
como los mismos alumnos se han visto estresados ante la nueva modalidad de la educación y que vamos a continuar por lo que escucho en esto. Y hay algo bien importante que me gustaría rescatar, porque en la educación virtual se promueve, se permite lo que es el pensamiento crítico en el estudiante. Y ahorita se tienen que estar enfrentando los estudiantes ante esta nueva situación, ejercer su pensamiento crítico, ¿sí? Autogestionar su aprendizaje, y eso en un sistema donde no estaba esto establecido, pues está causando una serie de estragos que yo espero que en este proceso de adaptación se vaya acomodando. Y pues también tenemos audiolibros. Les estoy mencionando algunas de las contribuciones de la web, pero entre más escuchen ustedes, cada momento estamos viendo mucho mayor actividades de los conciertos. Ahorita estaba escuchando que los conciertos que se daban en la sala Nezahualcóyotl allá en México, en la UNAM, pues se están dando ya también de manera virtual, y cuántas ideas más. Entonces, esto nos está hablando acerca de cómo es que la web está contribuyendo a esta nueva realidad. No es una nueva normalidad. No vamos a tener normalidad si partimos que la normalidad era lo que estábamos viviendo. Es una nueva realidad. Y la palabra es adaptación. Bien, con esto concluyo mi participación en esta conferencia y bueno, invitándoles cada vez más a que nos vayamos reconstruyendo, reinventando y adaptándonos. Gracias.